del síndrome de ovario poliquístico y me voy a referir acerca del diagnóstico clínico y bioquímico, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, por esta charla voy a recibir una remuneración, sin embargo, esta charla está estrictamente basada en estudios realizados sobre esta enfermedad. Así que voy a empezar con el desarrollo del tema y me voy a referir a la parte diagnóstica. Esta es una enfermedad muy común, cuya prevalencia llega hasta el 15% aproximadamente, y es una endocrinopatía, ¿no? Entonces, como tal, si es que algún médico o paciente escucha decir que esta es una endocrinopatía, lo lógico sería suponer que el diagnóstico del tratamiento debería ser realizado por un endocrinólogo, ¿no? Sin embargo, esta es una endocrinopatía que tiene manifestaciones ginecológicas, se asocia a trastornos menstruales, se asocia a infertilidad, y por eso es que nosotros como ginecólogos tenemos el deber de conocer esta enfermedad para poder diagnosticarla y tratarla. Entonces, la historia de la definición del síndrome de ovario poliquístico se inicia en el año 1990. Antes del año 90 no había criterios diagnósticos y por lo tanto el diagnóstico se hacía según la opinión del investigador. De tal forma que en el año 90 se reúnen una serie de expertos, todos norteamericanos, para plantear criterios diagnósticos. Son los criterios del NIH del año 1990. Sin embargo, esos criterios lograron tener un impacto solamente en Estados Unidos, porque los expertos pertenecían solamente a Estados Unidos. Y en Europa, estos criterios, estas recomendaciones no llegaron a tener un impacto importante, de tal forma que se seguía o seguían existiendo discrepancias en cómo se hacían el diagnóstico de esta enfermedad prevalente y por lo tanto no se podían hacer estudios comparativos. De tal forma que en el año 2003 se reúnen, ahora sí, una serie de expertos, no solamente norteamericanos, sino también europeos, australianos, sudamericanos incluso. Así que esta reunión del año 2003, que es el consenso de Rotterdam y que la que rige hasta la actualidad, estuvo auspiciada por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y por la Sociedad Europea de Reproducción Humana. Así que esta es la reunión de consenso que llegó a la conclusión de que para hacer el diagnóstico, como ya veremos más adelante, se necesitan dos de los tres criterios que ya les voy a mencionar más adelante, que son conocidos como los criterios de Rotterdam. El año 2006 se reunió un grupo pequeño de expertos y planteó unos criterios diagnósticos algo diferentes a los criterios de Rotterdam. Sin embargo, el año 2012 se confirmó o se reafirmó que los criterios que deberíamos utilizar son los criterios de Rotterdam. Por eso me voy a referir a estos criterios que son los de Rotterdam. Como ustedes pueden ver ahí, hay expertos de todo el mundo, incluso un experto de Sudamérica, de Chile, el doctor Luis Devoto, y esta reunión de consenso es la que debemos de aplicar. ¿Qué nos dice el consenso de Rotterdam? El consenso que debemos seguir, que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad debo tener por lo menos dos de los tres criterios siguientes. El primer criterio y más importante es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo puede ser clínico y o bioquímico. Entonces, ese es el primer criterio y más importante. Segundo criterio, disfunción ovulatoria, es decir, que la mujer no ovule. Y esto se traduce normalmente como oligomenorrea, es decir, menstruaciones cada 35 o más días. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es el criterio ecográfico, que la mujer tenga la morfología de ovario poliquístico con una ecografía trágica. Entonces, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad necesito dos de estos tres criterios antes mencionados. Sin embargo, debo saber que esta es una enfermedad de exclusión. No basta con que la mujer tenga dos de los tres criterios que les acabo de mencionar, sino que tengo que excluir otras enfermedades. ¿Qué enfermedades debo excluir? Hipotiroidismo, hiperprolactinemia y también hiperplasia suprarrenal congénita no clásica o de origen tardío. ¿Cómo excluir estas enfermedades? Solicitando TSH en ayunas, prolactina también en ayunas y 17-hidroxiprogesterona. Es mejor solicitar entre el segundo y el quinto día de inicio de la menstruación. Para llegar al diagnóstico, estas tres hormonas deben ser normales. Recuerden que el síndrome es un diagnóstico de exclusión. Así que me voy a referir al diagnóstico clínico y bioquímico también.
Entonces los criterios de Rotterdam, si ustedes aplican esta regla de por lo menos 2 de los 3 criterios, se puede llegar a la conclusión de que podemos tener a mujeres que tengan los 3 criterios, es decir, que tengan hiperandrogenismo, que es el criterio más importante, que tengan la morfología de ovario poliquístico en ecografía y que tengan oligonovulación. Son menstruaciones cada 35 más días. Hay mujeres que tienen los 3 criterios. Hay otras mujeres que tienen solamente hiperandrogenismo y oligonovulación, pero no tienen la morfología de ovario poliquístico en la ecografía. Es el fenotipo 2 o fenotipo B. Hay mujeres que tienen hiperandrogenismo, es decir, exceso de andrógenos, y en la ecografía tienen la morfología de ovario poliquístico, pero que menstruan regularmente, es decir, ovulan. Es el fenotipo 3 o C. Y el fenotipo 4 o D, como quieran llamarle, son aquellas mujeres que tienen en la ecografía la morfología de ovario poliquístico, no ovulan, pero no tienen hiperandrógenos. Así que esos son los 4 fenotipos que podemos encontrar según los criterios de Rotterdam. Y la recomendación es hablar ahora de fenotipos. O sea, no basta con decir que una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, sino también tenemos que preguntarnos qué fenotipo tiene. Fenotipo A, fenotipo B, C o D, porque el A y el B son los fenotipos que tienen más complicaciones a largo plazo. Es decir, las que tienen los 3 criterios o las que tienen hiperandrogenismo y oligonovulación. Esas son las que tienen más complicaciones a largo plazo, así que es importante poder también hacer un diagnóstico con relación a los fenotipos, ¿no? Entonces vamos a hablar del primer criterio diagnóstico y más importante, que es el hiperandrogenismo. Les decía, el hiperandrogenismo puede ser clínico y o bioquímico. Entonces, como médicos, inicialmente lo que deberíamos de buscar es la parte clínica. Si la clínica no la tiene, paso a la parte bioquímica. Entonces, lo primero es identificar si la mujer tiene hiperandrogenismo, y esto se debe buscar clínicamente. ¿Cómo evidencio hiperandrogenismo en una mujer? Hay 3 marcadores. Uno es el hirsutismo, que es el crecimiento de pelo terminal en un patrón masculino en una mujer. La otra característica es alopecia y la tercera es acné. Estas son las 3 manifestaciones que se han mencionado cuando se habla de hiperandrogenismo. Sin embargo, lo que debemos saber aquí es que no debemos considerar al acné como un marcador de hiperandrogenismo, tampoco la alopecia, y sí nuestros esfuerzos deberían estar dirigidos a identificar si esta mujer presenta hirsutismo, porque el mejor marcador de hiperandrogenismo no es el acné, no es la alopecia, es el hirsutismo. Dicho esto, lo siguiente sería cómo diagnostico hirsutismo en una mujer. Ya lo mencionaba, el hirsutismo es el crecimiento no de vello, sino de pelo terminal. Pueden ver aquí las diferencias entre vello y pelo terminal. El vello es delgado, no está pigmentado. El pelo terminal sí es grueso, está hiperpigmentado, es oscuro normalmente y suele ser más de 2 milímetros, que las mujeres no se depilan, ¿no? Entonces, esto es lo que yo debo buscar, pelo terminal. Vello es normal que las mujeres tengan vellos en casi todo el cuerpo. Pelo terminal no, y ya les mencioné en qué zona esta mujer no debería tener pelo terminal. Entonces, lo que yo debo hacer cuando intento identificar si es que hay hirsutismo es que tengo que evaluar la presencia de pelo terminal en estas 9 zonas que ustedes pueden ver ahí. El labio superior, por ejemplo, es una zona donde no debería haber pelo terminal, el mentón tampoco, el pecho, o sea, de las mamas, el abdomen superior del ombligo hacia arriba, el abdomen inferior del ombligo hacia abajo, la línea media, en los brazos, en los muslos, espalda superior y espalda inferior. Esas son las 9 zonas donde no debería haber pelo terminal. Entonces, en los antebrazos es normal que haya pelo terminal, en las piernas es normal que haya pelo terminal. Ya, porque muchas mujeres dicen, sí, yo tengo crecimiento de vello y muestran el antebrazo, la pierna, por ejemplo, ahí es normal. Pero en los brazos y en los muslos, allí no debería haber pelo terminal. Entonces, aquí hay una escala más gráfica de cómo se evalúa la presencia de hirsutismo, ¿no? Esto sería, por ejemplo, un score 1 de pelo terminal en una mujer y ese sería un score 4. Entonces, yo cuando evalúo el labio terminal, debo examinar y catalogarlo. Un score de 0 si es que no hay nada, hasta 4 si es que hay mucho. Ustedes pueden ver aquí. Lo mismo para el mentón. Un score va desde 0 hasta 4, como verán
verán aquí. Lo mismo para el abdomen superior entre las mamas. Verán aquí, el abdomen superior, ya saben, la línea media por encima del ombligo, abdomen inferior, línea media por debajo del ombligo, es un mejor de 4, ven cómo hay crecimiento de pelo terminal abundante. En el brazo, ven cómo es un mejor 4, en los muslos, como es un mejor 4, espalda superior y espalda baja. Entonces son las 9 zonas que yo debo evaluar y debo asignar una puntuación a cada zona. Si el score final es 6 o más, esto es marcador de hirsutismo. Entonces, si yo hago esta evaluación y a una mujer le asigno el puntaje a cada una de estas zonas y al final el score total es mayor de 5, es decir, 6 o más, entonces yo puedo afirmar que esa mujer tiene hirsutismo. Entonces, es importante cuando evalúo el hirsutismo, saber que es una evaluación subjetiva, ¿no? Hay mucho de subjetividad cuando se evalúa el hirsutismo, pero es la mejor herramienta que tenemos para evaluarla clínicamente. Otro problema es que las mujeres normalmente van depiladas a la consulta y eso hace que esta evaluación sea en algunos casos deficiente. Además que existen diferencias según la etnia y las edades de la mujer, pero como les decía, es lo mejor que tenemos, ¿no? Por eso es que se recomienda que en un centro de salud, un hospital, en una clínica, haya un número pequeño de médicos que se dediquen a evaluar a este tipo de pacientes para que la subjetividad sea menor, ¿no? Y otra cosa importante es que hay que solicitar a la paciente que no se afeite al menos 5 días antes del examen. Eso es importante, preguntarle si que se ha afeitado, porque tal digo, lo usual es que vayan a afeitar el mismo día o el día anterior, ¿no? Y eso hace que la evaluación no sea real. Que no se depilen con cera por lo menos 4 semanas antes de la evaluación y que eviten el uso de láser o electrolisis durante los 3 meses previos antes de la evaluación. Al hacer esto me va a permitir tener una valoración real cuando intente identificar el hirsutismo. Entonces, toda mujer que se queje de vello excesivo es una mujer que debería ser evaluada, ¿no? Entonces, una de las preguntas usuales es preguntarle a la mujer si es que tiene que depilarse constantemente, si es que le molesta mucho el crecimiento de pelo en esa zona, ¿no? Eso podría estar indicando de que esta mujer tiene hirsutismo. Y hay que usar el score de Freeman-Galway, que es el score que les acabo de mencionar, que evalúa 9 zonas, que no es el original, porque el original evalúa 11 zonas, el modificado evalúa 9 zonas, que es el que les he mostrado hace un momento. Entonces, ¿qué hacer si una mujer con sospecha de síndrome de ovario poliquístico no tiene hirsutismo? Yo ya la evalué, la mujer me dice que no se ha depilado en 5 días previos, y yo evalúo estas 9 zonas y no tiene pelo terminal, o tal vez lo tiene, pero el score no llega a 6. Entonces digo, bueno, en este caso no hay hirsutismo, es decir, no hay hiperandrogenismo clínico. ¿Qué me queda? Buscar la parte bioquímica. Entonces, si es que no encuentro hirsutismo, debo seguir investigando y pasar a la parte bioquímica, la parte del laboratorio. Entonces, cuando llego al laboratorio, si yo leo un libro, los libros me dicen que la testosterona libre es la biológicamente activa y que cuando está aumentada, la mujer va a presentar manifestaciones de hiperandrogenismo. Entonces, en teoría, yo debería dosar testosterona libre, ¿no es cierto? Como lo hago en el hombre. En el hombre es usual que los urólogos dosen testosterona libre. Pero eso ocurre en el hombre. En la mujer, en teoría, yo debería hacer lo mismo, pero en la práctica no debería hacerlo. ¿Y por qué en la práctica no debería hacerlo? Porque los laboratorios en Lima y en provincia y en todo el Perú, cuando yo solicito que dosen testosterona libre, lo hacen a través del radioinmunoanálisis directo. Esa es la forma como se dosa testosterona libre. Y se lo hace así porque es la forma más fácil, la forma más rápida, más económica, pero el problema es que no es exacta y tiene mucho error. Hay estudios que encuentran que los resultados obtenidos por esta técnica son hasta 14 veces menos los valores reales. ¿Y por qué se hace de esa forma? Porque este kit está hecho para dosar testosterona en el hombre, testosterona libre en el hombre. Entonces, en el hombre sí es factible hacerlo porque las concentraciones son 10 veces más las que tiene la mujer y ahí es poco probable que se equivoque. Pero recuerden que la mujer tiene concentraciones de testosterona libre pequeñas comparadas con las del hombre. Y por eso es que cuando se evalúa por radioanálisis directo, los resultados no son fiables. Entonces no debería solicitar testosterona libre y la recomendación es no pida testosterona libre porque es un resultado que no es fiable.
no es fiable ni para clínica, ni para investigación, es decir, no me sirve ni para la consulta, ni para después poder plantear, hacer un trabajo de investigación con ese resultado, así que no es útil. Lo único que hago es que la mujer debe hacer un examen que no me aporta datos para el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo mejor es dosar testosterona total, ¿no? Porque al haber una mayor cantidad de esta hormona es menos probable que se equivoque. O en todo caso hacer un cálculo del índice de andrógeno al día. Entonces tienen esas dos opciones. O dosan la total o hacen un cálculo del índice de andrógeno al día. La total, más o menos, el valor, el punto de corte va a depender del laboratorio, pero más o menos está en 50 nanogramos por decilitro. ¿Y cómo calculan el índice de andrógenos libres? Hay una fórmula que es la siguiente. Para esta fórmula tienen que dosar testosterona total y también SHBG, que es la Sex Hormone Binding Globule. Si en su laboratorio dosan también SHBG, entonces es recomendable que lo hagan, que dosen las dos. Y tienen que aplicar esta fórmula. La fórmula indica de que debo multiplicar el valor de la testosterona total, que en este caso es 80, es un ejemplo, 80 por esta constante, que tiene que prenderse 3.46. Y lo deben dividir entre los valores de SHBG, que en este caso es 38. 80 por 3.46 entre 38 sale 7.2. Un valor por encima de 4.5 es diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, en síntesis tienen dos formas: o dosar testosterona total, ya saben que más o menos el punto de corte es 50 nanogramos por decilitro, o hacer el cálculo de índice de andrógeno libre. De esa forma ustedes estarían identificando el principal marcador de hiperandrogenismo, el principal criterio del síndrome de ovario poliquístico, que es el hiperandrogenismo. Entonces, primero la clínica, busco hirsutismo, y si es que no la hay, paso a la parte bioquímica, ¿no? Si es que esto sale normal, si es que hacen el cálculo del índice de andrógeno libre o piden la total y sale normal, allí sí podrían dosar androstenediona o sulfato de dehidroepiandrosterona, porque hay casos en los que el hiperandrogenismo se debe no al incremento de la testosterona, sino de la androstenediona o del sulfato de dehidroepiandrosterona. Así que eso es opcional, podrían seguir investigando con estos dos andrógenos. Entonces, otro dato importante aquí es que cuando yo intento investigar hiperandrogenismo bioquímico, es decir, solicitar testosterona total o hacer el cálculo del índice de andrógeno libre, debo preguntarle a la mujer si está usando anticonceptivos, porque si lo está usando, no es confiable, no es recomendable que yo intente evaluar o dosar testosterona o hacer el cálculo del índice. La mujer debe retirar el anticonceptivo por lo menos durante 3 meses antes de que yo haga esta medición, ¿no? Porque recuerden que los anticonceptivos mejoran el hiperandrogenismo. Y tal vez yo le haga la evaluación con testosterona total o haga el cálculo del índice y me salga normal, y eso se debe a que está usando anticonceptivos. Por eso es que antes de empezar a dar anticonceptivos a una mujer con sospecha de síndrome de ovario poliquístico, primero hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿cuándo evalúo la presencia de andrógenos en sangre? Cuando los signos clínicos son inexistentes, es decir, cuando no hay hirsutismo. Ahí es el momento de hacer una evaluación con el laboratorio. Entonces, ese es el criterio más importante. El segundo criterio es oligonovulación, o sea, que la mujer no esté ovulando, porque esté ovulando muy de vez en cuando. Las mujeres deberían ovular todos los meses. El segundo criterio es la disfunción ovulatoria o oligonovulación. Clínicamente, ¿cómo se evidencia? Como oligomenorrea, o sea, la mujer tiene que menstruar cada 35 o más días, o que no menstrua, ¿no? Amenorrea, que es mucho más sencillo. Entonces, si una mujer viene a la consulta y me dice que menstrua cada 2 meses, entonces ahí no tengo que hacer ningún examen. Yo digo, ya, esa mujer no está ovulando, ya tengo un criterio de oligonovulación, porque está menstruando cada 2 meses, ¿no? O más tiempo. Entonces, de esa forma yo evalúo si es que la mujer está menstruando, está ovulando o no. Pero recuerden también que la ovulación se podría presentar como hemorragia uterina disfuncional. Estas mujeres podrían tener sangrados abundantes, menstruales, incluso
Así que todo trastorno en la menstruación me obliga a confirmar si es que esta mujer está ovulando. ¿Y cómo confirmo si una mujer está ovulando o no? Tengo dos opciones: hacer un dosaje de progesterona sérica, más o menos el día 21 del ciclo, si es que la mujer me dice que está menstruando regularmente, o hacer un seguimiento folicular. Un seguimiento folicular ecográfico para evaluar si es que la mujer ovula. Entonces, de esa forma yo confirmo que la mujer está ovulando. ¿Y en quiénes yo debo confirmar que la mujer está ovulando? No es aquella mujer que me dice que menstrua cada 35 más días, porque ahí no tengo nada que demostrar. Pero hay pacientes que vienen a la consulta y que refieren que tienen menstruaciones regulares. En estas mujeres que refieren tener menstruaciones regulares, yo tengo la obligación de demostrar que están ovulando. ¿Cómo? Con dosaje de progesterona sérica el día 21 o un seguimiento folicular. Porque más o menos hasta un 40% de mujeres que refieren menstruar, entre comillas, regularmente, en realidad no están ovulando. Entonces, este es el otro criterio, es más sencillo de evaluar. La clínica aquí me ayuda mucho para saber si la mujer está ovulando o no. Y si la clínica no me ayuda, si la mujer me dice que menstrua regularmente, bueno, doso progesterona sérica el día 21 o un seguimiento folicular, de esa forma confirmo si es que la mujer ovula o no. Y el otro criterio, que no me voy a referir a esto porque va a ser materia de discusión con otro ponente, es el de la morfología de ovario poliquístico, ¿no? Así que estos son los tres criterios que ustedes deberían de buscar en una mujer en la que sospechan síndrome de ovario poliquístico. Pero recuerden, en este momento no basta con que tengan dos de los tres criterios, o sea, no basta con que una mujer tenga la morfología de ovario poliquístico en la ecografía, no basta con que les diga que menstrua cada 40 días o más, y no basta con que ustedes le encuentren hirsutismo, le encuentren la testosterona elevada. No basta con tener dos de los tres criterios. Lo que tienen que hacer para hacer un adecuado diagnóstico es descartar otras enfermedades, porque el diagnóstico de esta enfermedad es de exclusión. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque en la consulta vemos que a los pacientes se les dice que tiene esta enfermedad, pero no tienen dosaje de TSH, no tienen prolactina y menos 17-hidroxiprogesterona. El diagnóstico diferencial es importante. ¿Qué debo descartar? Hipotiroidismo, piden TSH. ¿Qué más debo descartar? Hiperprolactinemia, y para eso deben solicitar también dosaje de prolactina. Debo descartar hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, porque es una enfermedad que se parece mucho al síndrome de ovario poliquístico, y la única forma de descartarlo es solicitando 17-hidroxiprogesterona. Un valor por debajo de 2 nanogramos por mililitro en fase folicular temprana descarta esa enfermedad. Si ustedes piden 17-hidroxiprogesterona y les sale un valor por encima de 2, hay sospecha de que la mujer tiene hiperplasia suprarrenal congénita, tienen que quedarla con el endocrinólogo para que les haga el test de STH, que es una prueba confirmatoria. ¿Qué más debo descartar? Tumores secretorios de andrógenos, pero esto en la clínica aquí es evidente. Los tumores, la presencia de hirsutismo es severo y el inicio es rápido. ¿No? El síndrome de ovario poliquístico, el curso es progresivo, no es brusco, y el hirsutismo suele ser leve, moderado. Síndrome de Cushing, que por la clínica también la puedo distinguir, y preguntarle si la mujer está usando andrógeno, ¿no? Tal vez esté usando andrógeno y dice ser la causa del hiperandrogenismo. Así que esto es lo que debo descartar o preguntar en una mujer en la que sospecho que tiene síndrome de ovario poliquístico, y todo esto tiene que ser negativo para recién poder afirmar que una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, porque tiene dos de los tres criterios antes mencionados. Entonces no olviden esto es algo que se olvida con muchísima frecuencia: solicitar siempre 17-hidroxiprogesterona para hacer el diagnóstico. Ustedes no pueden hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico si no tienen 17-hidroxiprogesterona normal. Ya tienen que tener TSH normal, prolactina normal y 17-hidroxiprogesterona normal. No olviden esto, hay que hacerlo siempre para hacer un adecuado diagnóstico. Entonces les decía, pero no basta con decirle a una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, sino que deberíamos ir un poco más allá, hablar de fenotipo, decirle tienes síndrome de ovario poliquístico y tienes el fenotipo A, fenotipo B,
fenotipo C o fenotipo D, porque eso se puede determinar. Ya les decía, el fenotipo A es aquella mujer que tiene la morfología de ovario poliquístico, tiene hiperandrogenismo y tiene oligonovulación. Obviamente ya he descartado las enfermedades que les he mencionado, porque eso es básico. Hay mujeres que tienen esas tres características, ¿no? La ecografía tiene la morfología de ovario poliquístico, tienen hiperandrogenismo, porque ya sé que tienen sutismo, tienen los niveles de estrógenos elevados en sangre, y hay oligonovulación, menstruan cada 35 más días. Estas mujeres tienen los tres criterios y caen en la categoría de fenotipo A. Fenotipo B tiene mujeres que tienen hiperandrogenismo y oligonovulación. ¿Ya? No tienen la morfología de ovario poliquístico, pero sí tienen hiperandrogenismo y oligonovulación. Fenotipo C, mujeres que tienen hiperandrogenismo y la morfología de ovario poliquístico y ovulan normalmente. Y el fenotipo D, aquellas mujeres que no tienen hiperandrogenismo, pero sí tienen la morfología de ovario poliquístico y tienen oligonovulación. Así que deberíamos de hacer el diagnóstico no solamente del síndrome de ovario poliquístico, sino seguido el fenotipo A, B, C o D. Y esto es para recalcar lo anterior. El fenotipo A, considerado el clásico, el fenotipo A y B son los clásicos. El fenotipo A, yo les decía, la mujer tiene todo. Tiene hiperandrogenismo, ya sea clínico y bioquímico, no ovula y tiene la morfología de ovario poliquístico. Ese es el fenotipo A. El fenotipo B, les decía, tiene el sutismo o el hiperandrogenismo bioquímico, no ovula, pero no tiene la morfología de ovario poliquístico. En ecografía tiene ovarios normales, ¿ya? Pero tiene hiperandrogenismo y no ovula. También se considera clásico. El A y el B son clásicos. El C es el fenotipo ovulatorio. O sea, estas mujeres ovulan, tienen ciclos regulares. Yo le doy progesterona y sale, está por encima de 10, o le he hecho un seguimiento y he demostrado que esa mujer ovula. Tiene la morfología de ovario poliquístico y tiene hiperandrogenismo. Es el fenotipo C, o llamado también ovulatorio. Y el fenotipo D es el normoandrogénico. ¿Por qué? Porque los andrógenos están normales y no tienen sutismo. Pero en la ecografía tiene la morfología de ovario poliquístico y no ovula, tiene ciclos regulares, ciclos de 5 más días. Es el fenotipo D. Es importante diferenciarlos, sí, y aquí están los cuatro. En resumen, el clásico tiene los tres. El A, el B tiene hiperandrogenismo y oligonovulación, no tiene la ecografía de la morfología de ovario poliquístico. El C es ovulatorio, porque estas mujeres ovulan. Tienen hiperandrogenismo, tienen morfología de ovario poliquístico, pero ovulan. Y el normoandrogénico, o sea, no tiene andrógenos normales, o no tiene sutismo, y las mujeres no ovulan y tienen la morfología de ovario poliquístico. Esos son los cuatro fenotipos, y es importante diferenciarlos porque, vean aquí, lo más comunes son los clásicos. El A y el B suman más del 60%, y el menos común es el normoandrogénico, es decir, donde no hay hiperandrogenismo. Y les decía, es muy importante diferenciarlos porque vean los que se asocian a obesidad, que son los clásicos. El A y el B se asocian a obesidad. Los que se asocian con resistencia a la insulina, ¿cuáles son? El A, el B y el C. El D es el más leve o benigno, si quieren llamarlo, porque no se asocia a obesidad, no se asocia a resistencia a la insulina. Así que por eso es importante diferenciar. Es diferente que una mujer tenga síndrome de ovario poliquístico fenotipo D que fenotipo A, ¿no? El fenotipo A está asociado a complicaciones a largo plazo como diabetes, hipertensión, cáncer de endometrio, apnea del sueño, síndrome metabólico. En cambio, el normoandrogénico no, al parecer no se asocia a estas complicaciones. Es importante poder diferenciar. Entonces, en conclusión, el hiperandrogenismo es el criterio principal del síndrome y hay que buscarlo. Hay que evaluar la presencia de hirsutismo y si no, pasar al laboratorio y usar testosterona total o hacer el cálculo del índice andrógeno. El hirsutismo es suficiente para diagnosticar hiperandrogenismo. Es cierto que no todas las mujeres con hiperandrogenismo son hirsutas, por eso es que si es que no hay hirsutismo, debo pasar al laboratorio. La acné y la alopecia no son marcadores confiables de hiperandrogenismo. No usen al acné como marcador de hiperandrogenismo porque van a hacer un sobrediagnóstico. La mayoría de mujeres adolescentes tienen acné y si consideran ese marcador como un marcador de hiperandrogenismo van a tener un sobrediagnóstico de esa enfermedad. En mujeres hiperandrogénicas que reportan menstruaciones regulares, en ellas debo confirmar la ovulación. Hasta un 40% de mujeres que menstruan regularmente, entre comillas, no están ovulando. ¿Y cómo sé que no ovulan? Porque les hago un dosaje de progesterona al día 21 y sale, por ejemplo, por debajo de 6, o le hago un seguimiento folicular y en ningún momento hay la selección del folículo dominante. Esos son un criterio de que la mujer no está ovulando, a pesar de que ella diga que menstrua, entre comillas, regularmente.
Así que esa es la forma de hacer el diagnóstico de esta enfermedad, que es bastante común y que se maneja muy bien, se trata muy bien con dieta sana y actividad física. Ese es el pilar fundamental del tratamiento de esta enfermedad. Así que es lo que tenía preparado para ustedes. Si